Ahí está. No sé si recuerdan un poco la materia, ya que ahora vamos a volver con integrales. Y me acuerdo que en la clase anterior les mencioné harto de que hay tres teoremas fundamentales para esta parte de integrabilidad. ¿Alguien lo recuerda de casualidad? ¿O cuál podrían ser estos teoremas importantes? Convergencia dominada, Fatou, Ajá, y monótona, convergencia sí. monótona. Voy a poner como por orden de como quién implica quién. Al menos según Folland, primero se parte con teorema de convergencia monótona. Monótona. Luego viene Fatou, o lema de Fatou. Y finalmente viene el teorema de convergencia dominada de Lebesgue. Vamos a copiar esto, que es más fácil. Pegar. Ahí está. Esto lo vamos a tomar y lo vamos a mover para acá. Teorema de convergencia dominada. Ya. Ah, alguien quiere entrar. Ahí está. Ya. ¿Alguien se sabe más o menos la hipótesis de cada uno? Voy a ver este de acá. La hipótesis del teorema de convergencia monótona, por ejemplo. Tengo que entrar ahí. Ahí está. Bueno, el teorema de convergencia monótona es como su nombre lo dice, una sucesión creciente. E igual como es muy parecido a cómo se ve en cálculo 1, que una sucesión creciente y acotada entonces converge. Es algo muy parecido a esto, en donde lo que hacemos es que si tenemos una sucesión creciente de funciones medibles, positivas, entonces converge las integrales también, si es que converge puntualmente. Entonces, para reescribirlo, tenemos que el TCM, que también se le llama, uno toma una sucesión de funciones medibles, todas positivas, y si tenemos que hay una convergencia puntual, digamos mu CTP, entonces ocurre lo mismo con las integrales. F de mu. Ya. ¿Alguien sabe qué significa esto de acá? Mu CTP. Que la convergencia se tiene en todo el dominio salvo un conjunto de medida nula bajo mu. Exacto. O sea, lo que hacemos es mu CTP equivalente a que si tomamos este conjunto en donde los fn de x no tienden a f de x y n tiende más infinito, entonces lo que se tiene es que cuando uno le saca la medida a este conjunto nos va a dar 0. Ya, bacán. ¿Alguien se sabe el lema de Fatou? Es importante saber, o sea, es cierto que se pueden googlear, pero estos teoremas como que en general aparecen en todos lados, entonces es bueno tenerlos como fresquitos. El lema Fatou es el lema donde hay un límite inferior. ¿Tampoco recuerdan? Si no estoy Bueno, mal, dice que la integral del límite inferior es menor o igual que el límite inferior de las integrales. exactamente. Menor o igual al límite inferior. Upa, de la, no del límite, de la integral de Fn. ADM. ¿Y cuál eran las hipótesis? O sea, esta es la parte importante que hay que recordar, pero hay una hipótesis. Que las Fn son mayores o iguales que 0 y
son integrables. Sí, Eh, estoy mal. No necesariamente integrable, tiene que ser medible No solamente. necesariamente. Ok, Ujú. Sí, medible. ok. Sí, pero está más o menos bien. Ya. Ese es Fatu. Y el teorema de convergencia dominada, que es como el más duro, o el más importante, por así decirlo. Ya, a ver, acá hay una sucesión de funciones. Tenemos Fn, n los naturales, medibles. Y son positivas. Y la conclusión del teorema de convergencia dominada es que si uno le saca el límite a la integral de las funciones, tiene que ser igual a la integral de la función límite, donde tenemos que Fn converge a F mu CTP. Pero me falta una hipótesis acá. Que sea mayor, que la sucesión sea mayorada por una función medible g, pues, ¿o no? Exacto, o sea, a eso se refiere el concepto de dominación, que tienen que ser mayoradas por algún conjunto, perdón, por alguna función. Pero esta función tiene que satisfacer una propiedad. No sé si es CTP o para todo X. Puede ser CTP, esto CTP puede ser. No es terrible si se baja a un conjunto de medias nulas. Porque estamos integrando y las integrales ignoran los conjuntos de medias nulas. Hay otra propiedad que falta, una hipótesis en este Que teorema. sean positivas, ¿no? Las FN. Ahí está, que sean Si positivas. no estoy mal, es como... Ah, sí, sí. ¿Sí? Ah, perdón, no escucho. Quizás soy yo. Como que se cortó Y un G debe estar poquito. en L1. Bueno, G integral. Ah, sí, eso mismo. Te escuché la parte importante. Que esto de acá tiene que ser finito. O estar en L1. Cuando estamos hablando de funciones positivas. Esto querías decir, ¿cierto? ¿O no? Bueno. Ya, a ver, pero voy a abrir acá, que a veces sí se me mejora la señal. Ya. Entonces, ya, estos son los tres teoremas. Son los tres teoremas más importantes, sobre todo si quieren que les vaya bien en la prueba 2, la tarea 2, o si están en doctorado en el examen de calificación. Son los teoremas de la vida, ¿ya? Al menos de este curso. Esta es la Biblia del curso. Son los tres teoremas más importantes. Ya, lo he dicho como 4 veces, pero es porque realmente es así, ¿ya? Y es importante también entender qué tipo de generalizaciones tiene. No sé si a alguien se le ocurre algún tipo de generalización que se le puede hacer, por ejemplo, al teorema de convergencia monótona, a este de acá, al primero. Lo voy a poner en naranjo acá. O no el resultado, sino como quizá para qué clase de funciones podría generalizarse esto. Podríamos quitar que sea positiva, ¿no? Que sean positivas. ¿Será? Mm, A ver, yo creo que eso no se puede quitar. Porque, a ver, mira, te voy a mostrar un contraejemplo. ¿No para la negativa? ¿Ah? ¿Para la negativa? Porque uno puede expresar, me acuerdo, las funciones como funciones simples. Perdón, eso, para entender funciones simples podría ser. Bueno, pero las funciones simples son parte de las funciones medibles, así que es como una particularización en realidad eso. Mira, si quitamos para retomar el otro caso, la otra sugerencia, si tomamos el teorema de convergencia monótona ahora, lo pasamos a funciones que no necesariamente son positivas, entonces podemos tomar, yo no sé por qué, pero como que en mi mente, para mí, yo les digo a estas funciones, les digo pasteles, no sé por qué, pero al menos así me las recuerdo. Siempre uso este tipo de ejemplos para hacer contraejemplos.
siempre estas funciones funcionan, no sé por qué, pero si uno toma esta clase, n, más infinito. Entonces voy a llamar así, ¿ya? Pero le voy a poner g mejor. ¿Qué propiedades cumple esta sucesión de funciones? Si se dan cuenta, ¿a qué converge Gn cuando n tiende a más infinito? ¿A cero? A cero. Sí. A cero, para todo x. Ya. Y además, ¿cómo son los gráficos? Son así, ¿no es cierto? Entonces, si uno tiene el 1, así va a ser el G1, luego el G2 va a ser así, y luego el G3 va a ser así, ¿no es cierto? Entonces, acá va el 3 y acá va el 2. ¿Esta sucesión de funciones cómo es? ¿Es una sucesión de funciones creciente o sucesión decreciente de funciones? Decreciente, ¿no? Decreciente, ¿no es cierto? ¿Se entiende eso? Si por ejemplo yo tomo Gn más 1 de x, ¿va a ser menor o mayor o igual a Gn? Voy a poner G1, o perdón, voy a poner G2 de x. ¿Va a ser mayor o menor a G1 de x? Menor. Va a ser menor, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, si el x pertenece al 2, más infinito, entonces tenemos que G2 de x va a ser 1 y también va a ser igual a G1 de x. Pero si el x pertenece al menos infinito 2 abierto, entonces G2 de x va a ser igual a 0, pero el G1 de x va a tener dos valores, va a ser 1 o 0. 1 si el x pertenece al 1,2 y 0 si pertenece al resto. ¿Se entiende eso? Si se dan cuenta, lo único que hacemos es tomar un bloque y lo movemos hacia la derecha. Entonces todos los puntos que estaban en este bloque van a ser 1, pero cuando el bloque se va a caer al 0. Entonces va a ser decreciente esta sucesión de funciones. Ya. Si esta sucesión de funciones es decreciente, entonces, si ahora yo defino f sub n de x como menos gn de x, entonces fn va a ser decreciente o creciente. 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 Ya. Creciente. Y además tenemos que fn de x converge a 0 si n tiende más a infinito. Ya. Ahora, ¿qué pasa con las integrales de fn? En la medida Lebesgue. ¿Cuánto vale? Infinito. Menos infinito en este caso. Menos infinito. Recordemos que la g son así, po. Entonces la integral va a ser esta cosita de acá, el área. Y como el factor sea hasta el infinito, entonces va a tener área infinita. Y como lo estamos multiplicando por menos 1, se va a dar vuelta, así que va a ser menos infinito. Ya. ¿Y cuánto vale la integral de f? Perdón, del límite. Cero. 0. Ya. Por lo tanto, no podemos, esto de acá no se cumple. ¿Sí? El teorema de convergencia monótona no es cierto para el caso negativo. Bueno, eso. Y, por ejemplo, ahora si nos damos cuenta, acabamos de comprobar de que el teorema de convergencia monótona no es cierto para el caso de sucesiones decrecientes. No sé si alguien puede probar eso ahora.
Según yo, es la misma idea, pues nada más que en vez de trabajar con las funciones f, trabajamos con las funciones g. Con las funciones g, ¿no es cierto? Si nos damos cuenta, a ver, voy a acercarme ahora. Las gn son decrecientes. Y además tenemos que la integral de gn de lambda de x va a ser 0 para todo n en los naturales. Y sin embargo, el límite de la gn de lambda va a ser 0. Perdón, la integral va a ser más infinito, eso. Y la integral del límite va a ser 0. Entonces son distintos. Entonces no funciona ni cuando lo cambiamos a decreciente, ni cuando lo cambiamos de positivo a negativo. Así que parece ser que es un poco complicado de generalizar este teorema. Hay una forma de generalizarlo, un poquito. Cuando digo generalizarlo, sino como extender un poquito los casos. O sea, en lugar de tomar las crecientes, hacerlas para funciones decrecientes. Hay un truco para hacer esto. Deja ver si lo tengo anotado acá. En lugar de hacérselo deducir. Ah, no, pues porque es un ejercicio de la guía. Bueno. Sí. En un ejercicio de la guía está una versión alternativa al TCM, que lo vamos a ver ahora. ¿Dónde está? Vamos a cortar el Wi-Fi. Por eso no lo tenía anotado, porque es un ejercicio de la guía. Entonces, si se dan cuenta, acá en la guía hay un ejercicio en donde estamos viendo un caso muy similar al teorema de convergencia monótona, sin embargo, es solo para el caso decreciente. Ya. Ahí estamos. Entonces, si se dan cuenta, estoy viendo algo. Parece que alguien está haciendo ruido afuera. Ya. Sucesión de funciones decrecientes, pero ahora lo que nos damos cuenta es lo siguiente. Es que, de hecho, por ejemplo, podemos borrar esta parte de aquí, que eso es lo que como que quería hacer. Quiero borrar esta parte de acá nomás. Simplemente quiero tomar como el límite de la f como el límite, para hacerlo más fácil. Ya. Entonces, si se dan cuenta, acá hay una especie de dominación. No sé si la pueden ver. Lo que tenemos en este ejercicio es una sucesión decreciente de funciones, que son todas positivas, como está acá. L más, según Folland, son las funciones medibles y positivas, no necesariamente integrables. Son Lebesgue medible y positiva. ¿Ya? Vamos a poner L más. Entonces, esto de acá va a ser Lebesgue medible y positiva. Ya. Entonces lo que tenemos es que estas van a ser decrecientes, ¿no es cierto? Menor o igual a FJ, como esta sucesión G que habíamos construido. Pero la condición es que la F1 va a ser integrable. Y además tenemos que las FJ convergen puntualmente a F. Ya. ¿Estamos bien? Ya. Hay dos formas para hacer este ejercicio. Hay una forma que es extremadamente rápida y sale de un paraguaso. Y hay otra forma que es como usando el teorema de convergencia monótona anteriormente. No sé si alguien puede ver o proponer alguna estrategia para hacer este ejercicio. A mí se me ocurre, por ejemplo, tomar los FJ y, por ejemplo, escribir las funciones, la sucesión Gn como hecha por los F1 menos los FJ. Ya. Esa sucesión va a ser decreciente, esa sucesión va a ser creciente, va a estar mayorada por el F1.
Y ahí puedo ocupar el teorema de convergencia monótona de alguna manera, Sí. usando Espera, la linealidad hubo integral y un eso. pequeño error, pero en tu propuesta está la clave del ejercicio. Con la clave me refiero a que, claro, si queremos, nosotros sabemos que el TCM es correcto y tenemos una solución decreciente, entonces un truco natural parece considerarla con negativo. Entonces tenemos que si FJ es decreciente, entonces menos FJ es creciente. Pero ahora, ¿por qué tú quieres tomar esta de acá y no solamente esta de aquí? Porque esa es negativa, pues. Y esa me costaría un poco controlarla precisamente por el contraejemplo que analizamos recién, pues. Ajá. No es una sucesión, es una sucesión creciente, pero no es positiva. Por lo tanto, Claro, no satisface la propiedad del TCM. Por lo claro. tanto, si le ponemos el F1, nos va a dar positiva, porque el F1 es la más grande de todas. Si nos damos cuenta Ujú. acá, yo puedo hacer un menor igual, poner punto, 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 y poner menor igual, porque, bueno, ese de aquí está mal, pero así. Entonces el F1 va a ser el más grande de todas, porque es decreciente. Y si es más grande que todas, entonces tenemos que F1 menos FJ va a ser mayor o igual a 0 para todos J en los naturales. Entonces ahora ¿qué tenemos? Tenemos una sucesión de funciones positivas, son todas positivas, medibles, y va a ser una sucesión creciente de funciones. Entonces ahora puedo aplicar el TCM. ¿Y el TCM qué dice? Bueno, puedo decir GJ lo podemos definir como F1 menos FJ, y entonces tenemos que el límite de GJ a d lambda tiene que ser igual a la integral del límite de GJ a d lambda. Ya. Ya. ¿Cómo proseguimos acá? ¿Qué es? ¿Por qué lado podemos partir? Mm, a Yo lo ver. primero que haría sería este escribir el lado izquierdo como el F1 menos el FJ. Bueno, ¿Ya? escribirlo GJ por definición nomás, po. Sí. Entonces vamos a poner GJ de lambda igual al límite integral, voy a poner una J nomás ahora, de F1 menos FJ. Y ahora estamos en... Ni siquiera nos dan el dominio. Creo que ni siquiera es muy necesario. Tiene que ser una medida sigma finita nomás. Entonces ponemos esto, ponemos de lambda. ¿Ya? Tenemos esto. Bueno, Mm. si no sabemos cómo avanzar aquí, tomamos el otro lado, el de la derecha, y Claro. después vemos si los podemos juntar de algún modo. Entonces este le vamos a llamar 1. Entonces del 1 salió esto de acá. Y este le vamos a llamar 2. Entonces del 2 podemos ver de que la integral del límite de GJ de lambda tiene que ser igual a la integral, bueno acá sobre todo X, de F1 menos F. F era el límite de las FJ, puntualmente. Ahora tenemos de lambda. Ya. ¿Cómo podemos proseguir ahora? Eh, A ver, linealidad de la integral se podría utilizar o no? O ¿cómo? sea, por ejemplo, separar la integral y sacar el signo menos, por ejemplo. Sí, pues. Sí se puede cuando estas cositas son integrables. O sea, si los límites son...
existen y todas esas cosas, se puede hacer. Entonces, Entonces podríamos hacerlo en todos lados, po. exacto. Entonces voy a poner f1 de lambda menos integral de f a de lambda. Ya. Entonces esta cuestión debería estar más o menos lista. ¿Cómo Claro, lo resolvemos? En el de arriba, tú tenés que el F1 es constante con respecto al J, pues entonces el límite te lo podéis pillar ahí, pues. No necesariamente. ¿Por qué no? Es que lo que ocurre es que es lo siguiente. Primero, sabes que este límite existe. Espérate. Si sabes que este límite existe y sabes que este límite existe, entonces ahí tú puedes separar el límite. Ah, ya. ¿Cachai? Bueno, el límite grande existe porque este valor de acá es finito. ¿No es cierto? Voy a copiar Ujú. acá. Copiar, pegar. Voy a poner esta acá. Chuta, mejor. Copiar. Voy a poner acá, pegar. Ahí está. Entonces voy a borrar esto de aquí. Ahí, 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 ahí. Entonces sabemos que estas cuestiones son iguales. Ahí está. Este valor de acá es finito. Porque la integral de f1 es finita. Y la integral Ujú. de f1... ¿Ah? No, sí. Lo siento. Ya. Si f es menor o igual a f1, porque es el límite de la fj, y las fj son todas menor o igual a esa, entonces el límite de esta cuestión va a ser menor o igual a f1, y por lo tanto toda esta cosa de acá va a ser finita. Por lo tanto, como este límite existe, y además existe el límite de esta parte, entonces lo puedo dividir en dos, porque si existe este límite, y existe el límite de la suma, implica que también existe este límite pequeño de acá. No sé si se entiende eso que acabo de decir. Yo lo Mira, estaba viendo por otro lado también, porque por ejemplo, los FJ van a mayorar. Ah, no. Estaba pensando que el FJ, los FJ están acotan al F, ¿por cierto? Entonces ¿sí? aplico la integral y se va a preservar la monotonía. ¿Sí? Sí, pues entonces, ya, entonces tú dices que la... Sí, pues yo a eso me refería, que las integrales existen, las del F y la del F1. Claro. Sí, porque Ah, como existe la del F1, entonces existe la del F. ujú. Ya, pues entonces tenemos acá de que podemos separar el límite. Entonces tenemos el límite F1 de lambda menos límite de FJ de lambda tiene que ser igual a la integral F1 de lambda, que estoy copiando esto de acá ahora, menos la integral de F de lambda. Entonces ahora finalmente lo que podemos hacer es matar este de aquí, porque, bueno, en realidad lo que ocurre es que este de acá va a ser igual a la integral de f1 de lambda, podemos deshacernos del límite, entonces se cancela este de acá con este de aquí, y ahora tenemos este valor de acá con el de f. Entonces esto de acá va a implicar que menos el límite de la integral fj de lambda va a tener que ser igual a menos la integral de f de lambda. Cancelamos los menos y tenemos esto de acá. Ahí está. ¿Sí? Bueno, No sé si se entendió, si hay alguna duda al respecto de este ejercicio. ¿O está todo clarísimo?
Bueno, esa es la manera de extender un poco el teorema de convergencia monótona. En lugar de tomar una sucesión creciente, podemos tomar una sucesión decreciente, pero necesitamos esta condición de acá, que el primer miembro tiene que tener una integral finita. Si nos damos cuenta, en realidad, esto se puede extender también diciendo que la integral de f de algún j0 tiene que ser finita y va a funcionar igual, porque lo único que hacemos es tomar la sucesión fj0 menos fj, y a partir desde j0 en adelante va a comenzar a ser creciente, y ahí podemos aplicar el TCM. Ya, otra manera de resolver este ejercicio es utilizando el teorema de convergencia dominada. No sé si alguien puede ver cómo utilizar el teorema de convergencia dominada aquí. Ocupa tu cota como el F1. Sí, o sea, el teorema de convergencia dominada, voy a copiar esta cuestión de acá, copiar, nos vamos a la primera página, ahí está el TCD. Entonces, si nos damos cuenta, ahí tenemos el teorema de convergencia dominada. Voy a pegar esta imagen de acá. Entonces, el tema es que vamos a considerar como este G, que es el que mayora, vamos a considerar el G como el F1. Y entonces tenemos toda la hipótesis del teorema de convergencia dominada. Si nos damos cuenta, todos los miembros acá son mayor o igual a 0. Y tenemos una sucesión de funciones que ahora da lo mismo si es creciente o decreciente. Lo importante es que converja puntualmente a algo y que esté mayorada siempre por otra función. Y entonces tenemos esto de aquí, que es exactamente lo que nos están pidiendo. No sé si se queda claro ahí. Pero, bueno. Ya. Entonces, ahora que pasamos al teorema de convergencia monótona, vamos a pasar a otro ejercicio. No sé si tienen alguna duda de la guía o de la tarea. Todavía no se le entregó la tarea, perdón. ¿Sí? Había una diferencia ahí que le borraste en el ejercicio, Diego. Que decía, Sí, según yo estaba mal anotado. Ahora que lo estaba pensando. Porque, mira, no sé muy bien a qué se refiere esto, honestamente. O sea, si dice que eso está malo porque, por ejemplo, la función es decreciente. Entonces, No, si pero, converge, tendría que converger al ínfimo. por ejemplo, mira, si la función es decreciente, tú tienes que fn de x más 1 va a tener que ser menor o igual a fn de x, ¿no es cierto? Y entonces tú tienes que esta sucesión va a ser decreciente. Y por lo tanto existe el límite. Puede ser menos infinito o puede ser un valor. Me refiero a ese tipo de existencia, como en la resta extendida. Entonces tenemos fn de x, límite en n. Entonces este de acá existe. Voy a poner acá en reunión menos infinito más infinito. Entonces, si existe este límite, ¿cuánto va a valer el supremo de f sub n de x? ¿F1? No. El Es que es supremo... decreciente, po. ¿Cómo? Entonces, es decreciente, po. Ya entendí cómo lo estáis tomando tú. Lo estáis tomando así. Así, ¿no es cierto? Donde tú tomáis todos los fn con n los naturales. Claro, en ese caso va a ser f1. En ese caso es f1. ¿Sí? Yo lo estaba viendo como el límite superior, como el supremo, el límite superior de la sucesión.
Ah, ya, ya. ¿Cachai? El límite superior de la sucesión, si ya existe, entonces va a ser el límite. Mm, ¿Cachai? claro. Y claro, en el caso que sea lo que tú estás considerando, en ese caso está mala esta conclusión, porque F tendría que ser F1, si es considerado el supremo como tú lo estás tomando. Claro. ¿Cachai? Entonces, eso, como que a mí me confundió un poco ahora que lo había visto de nuevo. Según yo, es como un error de tipeo o no se entiende bien lo que quieres decir. Mm. Bueno, Tú, y aunque no fuera F1, el límite tendría que ser el ínfimo, po, ¿o no? De los Fn. para que sea igual al límite, sí, Ajá. tiene que ser el ínfimo. En el caso que estemos considerando este tipo de supremo, así. Ya. Ajá, tiene razón. Cristian, ¿tú lo habías entendido de otra forma? ¿O Y yo lo entendí como F1, ¿no? Como F1. ya, como F1? Entiendo. Pero, claro, o sea, F1 acá no. Están diciendo que F1 igual F y la sucesión es decreciente, entonces como que es raro, como que FJ tendría que ser igual a F1 para siempre. Siento que es raro esto de acá. No me queda claro qué quiere decir. Ujú. Ya. No sé si hay otra duda acá o con la guía para continuar un poquito. Aquí tengo mis apuntes. Ya, a ver, hagamos un ejercicio simplecito. Ya, probablemente pueden hacer este tipo de ejercicio, pero me gustaría saber si que son capaces de hacerlo. Vamos a tomar una función f medible y f mayor o igual a 0. Entonces acá la pregunta es si la integral de f es 0, implica que f sea 0 CTP. Eso es cierto, ¿no? Primero que todo. O que sea 0, ¿no? Ya puse MUSITP, voy a ponerle MUSITP. Eso es cierto, ¿no? Yo me atrevería a decir que sí. Sí. ¿Que sí? Ya. ¿Somos capaces de probarlo, no? O al menos de derecha a izquierda, ¿es cierto? De derecha a izquierda Bueno, es casi al tiro porque, por ejemplo, podéis particionar todo el dominio ujú, eh, con los conjuntos de los f digo, con el conjunto de los f mayores a 0 estricto y los que son iguales a 0. ya, hagamos eso. Entonces, hagamos de izquierda a derecha. Ya, entonces vamos a suponer que f es 0 CTP y eso es una muy buena estrategia. Pueden tratar de pensar siempre en eso, en particionar en el conjunto que te sirve y en el conjunto que como que te gustaría votar, por así decirlo. Entonces vamos a definir a 0, digamos, como todos los x en x grande, donde f de x es igual a 0. Entonces tenemos que en A0 complemento, si x pertenece a A0 complemento, implica que f de x es mayor estricto a 0. Ya, entonces, si calculamos la integral de f, ¿qué podemos hacer ahora? Escribirla como la integral sobre A0 y sobre A0 complemento, pues, ¿no? Ajá, En suma. ahí, Ujú. ya.
Entonces, Esto va a dar 0, ¿no es ya, cierto? A0 digo, en A0 te va a dar 0 por definición de A0 más que nada. Sí, esta de acá es 0, porque f es 0 en A0. Y en el otro lado, ¿por qué me va a dar 0? ¿Qué pasa si f tiene valor justo e infinito, entonces infinito positivo? Se usa la convención de que infinito por 0 es 0. Sí, pero ¿de dónde viene eso? O sea, De la no la función, convención, ¿o sino no? no la convención, sino como eh, en dónde la estoy usando, perdón. Es que, por ejemplo, podría escribir esa integral como la integral de f por la función característica de A0, de A0 complemento. Entonces ahí, por ejemplo, el f de x te va a dar infinito, por ejemplo, y como que podía empezar a aproximar con funciones simples y esas cuestiones, pues, ¿o no? Sí, pero me parece que es un trabajo un poco más complicado porque hay que dividirlo en casos. Porque, por ejemplo, ahí habría que dividir el A0 ahora en el caso donde están los que valen infinito. Pero me gustaría más ir por el lado que estaba apuntando Ángela, porque por ahí va la solución, de hecho, o al menos la solución rápida. Que se usa acá de que 0 por infinito es 0, pero ¿en dónde? Esa es mi pregunta, como, ¿qué parte aparece aquí? Mm, De pronto, no sé si está bien o no, podríamos decir que esa integral sobre A0 complemento es menor o igual que la integral sobre A0 complemento del supremo de f. Y el supremo de f sí ya es una constante y nos quedaría la integral de una función simple. Y sería esa constante que es el supremo por la medida de A0 complemento. Ya, sí, esa es Tal una vez. manera. No, esto es lo que ocurre, mira, lo que tú me estás diciendo viene de lo siguiente. Mira, la integral, voy a tomar ahora una función cualquiera, positiva, o da lo mismo en realidad ahora, medible, con una medida mu. Y voy a tomarla en un conjunto E. Esto va a ser 0 si la medida de E es 0. De ahí viene el infinito por 0, que es lo que tú acabas de demostrar. ¿Cachai? Cuando yo integro cualquier función sobre un conjunto de medidas 0, va a ser 0. Entonces, por ejemplo, lo que tú estás diciendo es claro. Puedo escribir esto como la integral sobre A0 complemento va a ser menor o igual sobre el supremo de f de mu en A0 complemento, y esto de acá va a ser un número. Entonces sale ese número que podemos llamar C, y luego nos queda la medida de A0 complemento, y esto de acá va a ser 0 porque da lo mismo cuánto valga este valor. Si la medida es 0, entonces todo vale 0. ¿Se entiende eso? ¿O no? ¿Sí o no? Hay Por una mi parte. parte, sí. Por mi parte, sí. Ya. Que si no me pueden ir parando, porque eso es lo bueno cuando si no somos muchos, tenemos más tiempo para conversar. Ya. Entonces de ahí viene como el tema aquí se usa la convención de que infinito por 0 es 0. Sobre todo en esta parte. Y es sobre todo en esta parte de aquí, que es lo esencial. Cuando uno integra sobre un conjunto de medidas 0, da lo mismo como sea la función. Siempre va a ser 0. El conjunto del dominio de integración, por así decirlo, domina a la función. Da lo mismo lo que haga la función. Si el dominio es muy pequeño, destruye la función. Y esto en realidad viene por cosas porque la medida es completa. Hay hartos temas por ahí que están metidos cuando uno trabaja con medidas completas. Ya. Entonces, demostramos que si una función es 0, la integral es 0.
Ahora, la integral es 0 y tomamos una función positiva por si acaso. ¿Cómo demostramos que la función es 0 CTP? Entonces vamos a tomar así. Ahí está. Por si acaso, f es mayor o igual a 0. Si no estoy mal, esa sale por contradicción ¿Ya? y bueno, definir conjuntos n, donde n son los x, Ujú. como los x, donde f de x es mayor que 1 sobre n. Ya. Es una estrategia muy, muy común en medida que se hace. Es un buen ejemplo de este tipo de estrategia. Definimos este tipo de conjunto y entonces, ¿qué ocurre? Entonces, Habla, Ángela. no, dale. Que iba a decir de que la unión de esos EN te daban la unión de, o sea, los X en X, tales que f de X es mayor estricto, ¿no? Sí. ¿O no? Entonces, si uno de ellos tiene medida no nula, la unión tampoco. Ujú. Pero ¿qué pasa ahí? Que si tú... Voy a escribir esa parte. Sigue hablando. Como que me ¿Ya? huele que hay que hacer algo parecido a lo que dijo Ángela delante, pero en vez de ocupar el ínfimo, o en vez de ocupar el supremo, ocupar el ínfimo y acotar por abajo. Ajá. Por ahí aparece algo. Entonces, bueno, primero escribimos así y a este le vamos a llamar como antes le pusimos a 0, complemento, entonces ya a ver. Le voy a poner B. Y tenemos B. Entonces, ya. O sea, ya, voy a hacerlo ya. La contradicción, al menos que la manera que yo lo hago, este ejercicio, es que supongo que no es 0 CDP, como se decía, por contradicción. Entonces, si F no es 0 CTP, eso implica que la medida de B tiene que ser mayor estricta a 0, que es los puntos donde F va a ser distinto a 0. Y como es mayor o igual a 0, coincide con los que son mayor estrictos a 0. Entonces tenemos eso. Y ahora, como tenemos que B es la unión de los G sub n, entonces tenemos de que la medida de, bueno, voy a escribir lo mismo pero con una M, ¿ya? ¿Y aquí a alguien se le ocurre algo para no hacerlo solo? Usar su aditividad. Su actividad. No Para estoy muy decir, seguro. Ya, ver, dime. ¿Para qué? ah, creo que, bueno, lo que pensaba era usar su aditividad para decir que si la medida es 0, perdón, es mayor que 0, entonces la medida de algún en n debe ser mayor que 0. Ujú, ya. Tu conclusión es más o menos como a lo que quiero llegar, pero yo no llego ahí por su actividad. Porque mira, fíjate lo siguiente. Llegaréis por monotonía, ¿no? Por monotonía, exactamente. Porque si te fijas, los GN tienen una propiedad muy bacán. ¿Qué pasa? Sí. El n y el en más 1. ¿Cuál es la relación entre esos dos? Que el EN más 1, si no me equivoco, contiene a los N, ¿no? Ajá. Porque 1 sobre n más 1 es más pequeño que 1 sobre n. Entonces, espérate. ¿Está bien? Espérate. Sí, Creo está bien. creo que me... Ya, espera, el 1 sobre n más 1 es más
más chico que el 1 sobre n, entonces si soy más grande que el 1 sobre n más 1, soy más grande que el otro que es más chico. Claro. Entonces se tiene esta contención. Sí. ¿Se entiende esa parte? Y como tenemos una sucesión, ahora tenemos una sucesión creciente de conjuntos. Creciente de conjuntos. Y eso implica de inmediato que la medida de B, que es la medida de la unión, va a ser igual al límite de la medida de los G sub n. ¿Se entiende? ¿O no? Continuidad inferior, ¿o no? ¿Perdón? Ese es un continuidad inferior, creo que se llama eso, ¿cierto? Sí, 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 sí. Ya. Para la otra, para las decrecientes, necesitamos una condición extra, que es que uno de ellos tenga una medida finita, o estén todos contenidos dentro de algo de medida finita. Ujú. Pero cuando es con la unión, no. Ya, pues. Entonces tenemos eso, y ahora podemos usar esa conclusión que querías usar tú, que era que si el B tiene medida positiva, entonces alguno de estos E sub n tiene que tener medida positiva también. Entonces voy a recalcar esto de acá. Entonces tenemos que, si mu de B es positiva, como tenemos que mu de B se escribe como el límite del mu de en, no sé si es necesario que lo explique, pero yo creo que no es tanto. Entonces implica que existe un n0 en n tal que mu de E sub n0 es positiva. No creo que sea necesario probarlo. Si quieren lo puedo probar. Entonces tenemos esto y ya, pues. Ahora, ¿cómo pruebo que la integral de f... o ya, ¿cómo termino la demostración? Tú podrías tomar la integral de f, Ujú. al igual que antes, pues particionar con el en0 y ahí acotar hacia abajo, por decirlo de alguna manera. Entiendo. Mira, yo lo Como es haría, positiva, lo haría así, mira, como para mostrarlo, como para mostrarte. ya. Ujú. Yo llegaría y calcularía la integral de n0. Entonces, por n0, esto de acá tiene que ser f ya es mayor o igual a 1 partido en n. Entonces, esto va a ser mayor o igual a la integral sobre n0 de 1 partido en n a de mu, y esto va a ser igual a 1 partido en n por mu de n0. Ahí está. ¿Ya? Y ahora, ¿qué ocurre? Que la integral sobre todo el conjunto x, por eso lo hice así, porque quiero, en realidad esto va a ser mayor o igual a la integral sobre este conjunto chico en particular. Y ahí llegaste a la contradicción. Sí. ¿Ya? Y esto de acá es mayor estricto a 0 porque mu de n0 ya es mayor estricto a 0. Entonces esto de acá así, y esto de aquí es igual a 0, y ahí tenemos la contradicción. ¿Sí? Que tengo un problema con el otro computador. Entonces estoy como tratando de arreglarlo mientras... Ya. Entonces, ahí está la contradicción. No sé si se entiende. Vamos hasta aquí. Ahí está toda la demostración completa. Entonces hicimos una mayoración para demostrar que la integral era 0. A ver. Ya. Ahí estamos. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a continuar con la guía. Voy a poner acá. Perdón, una pregunta antes. Es que tú dijiste que en la parte de si el conjunto tiene medida 0, entonces la integral de cualquier función sobre ese conjunto es 0. Sí. Pero también dijiste que eso tenía que ver con que la medida fuera completa. O sea, ¿eso se cumple únicamente si la medida es completa? Sí. ¿O siempre se cumple? No.
Es que lo que pasa es que si no la integral no estaría bien definida. Es por ese tipo de problema. Más por un problema de definición de la integral que por un tema de, de que no me va a dar cero. ¿Cachai? Como que si la medida deja de ser completa, entonces la integral en esos casos no está bien definida. Por ahí va más el problema que por si acaso. Por la monotonía de la integral sobre conjuntos, ¿no? Sí, Ya. pero por ahí aparece mal el problema. Porque el problema es que necesito poder calcular sobre cualquier conjunto que está dentro. Ok. Mm. Ya. Igual voy a pensar un poquito al respecto, porque me da la impresión de que quizá dije algo que no era 100% correcto, pero yo estoy como 95% seguro de que lo que estoy diciendo es cierto. Así que eso, como que va más por el tema de la definición de la integral que por un tema de que, que después cero por infinito no me vaya a dar cero, ¿cachai? Como que va más por ese lado. Por eso necesito que la medida sea completa. Ya. Espera, voy a cerrar esto. Bueno, ahora que estamos como con monotonía, quizás sea este ejercicio un poco más fácil. Sí, ¿te quedó claro o quieres conversar un poco más? Es que la única duda que tengo es que creo que el profe ya había presentado ese resultado, pero él nunca ha hecho hincapié en que la medida sea completa. Entiendo. Eso es lo único que Ya. me pone a dudar un poco. Sí, es que lo que pasa es que si te das cuenta lo que uno quiere hacer, a ver, es que De hecho, Folland tampoco define tampoco define la integral sobre una medida completa. sí, es que lo que pasa es que, mira, si tú tomas funciones, mira, uno puede definir una función medible en un espacio medible, funciones reales medibles, pero el problema es que yo ahora necesito es que estos conjuntos de acá, por ejemplo, x en x, donde f de x sea igual a más infinito, por ejemplo, que sería como la preimagen la preimagen del infinito. Ujú. Necesito que estas cuestiones sean medibles. El problema es que cuando yo tomo funciones borelianas, en un principio no consideramos esos conjuntos, entonces hay que extender los casos a la recta real. Entonces después hay que integrar sobre estos conjuntos y que estos conjuntos también Ah, me den nulo. pero la convención cero por infinito no te sirve, ¿Y porque qué por es lo el general problema? ¿Qué es el problema? Que estos conjuntos, a ver, que estos conjuntos pueden estar contenidos entre un conjunto media nula. ¿Cachai? Sobre todo si uno tiene una función 0 CTP, este de aquí va a estar adentro de un conjunto media nula. ya, ¿Cachai? Mira, sí, sí, supongamos que f es 0 CTP, ujú. entonces lo que ocurre ahora es que digámosle, a infinito, va a estar adentro de un conjunto media cero. Entonces, si yo quiero calcular esto de acá, necesito que la medida sea completa para que esto esté bien definido. Porque esto de acá es lo que vamos a tener en la medida de a infinito por infinito. Ya, sí, sí, ¿Cachai? es que según yo ese conjunto ya es medible, porque como que estáis tomando la preimagen de un singleton, por decirlo de alguna manera, y los singletons están en los Es borelianos, po. que es el tema, y que cuando uno considera las funciones medibles, uno lo hace con las funciones, los borelianos son los generados por los abiertos de R. Y el infinito no es un singleton de R. Ah, ya, No ya. sé si se entiende eso un poco.
Igual lo puede arreglar Sí, pues cambiando hay que R por la recta arreglarlo y extendida, después po. completarla. ¿Me cacháis? Ya. Sí, 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 sí. Que hay una pequeña sutileza ahí. Porque cuando uno hace los borelianos lo considera los B de R y estos son los abiertos de R, pero infinito no pertenece a R. Entonces, Claro. como faltan conjuntos para agregarle, para poder definir, para poder usar también las funciones que toman valores infinitos o menos infinitos. Mm, ya, ya. Sí, porque a mí, por ejemplo, se me ocurría, en vez de ocupar R, ocupar la recta extendida. Sí, Darle los infinitos a la fuerza. sí, y de hecho en ese caso lo que uno hace, este de acá se puede escribir como una intersección de conjuntos y es re fácil hacerlo ahí, porque uno puede considerar la intersección de X, donde f de X es mayor o igual a n, que no Mm, intersecta todo. Y ahí te da, y de hecho es un G, no es un G algo, pero es una intersección, entonces está en la sigma álgebra. Ujú. claro. Pero si uno toma los borelianos de R, entonces no. Mm, Eso. Igual voy a investigar un poco más al respecto, pero estoy seguro que esto es cierto. Sí. No sé si esto te deja un poco más convencida, pero Sí, voy sí, gracias. ya. Pero bueno, ya. Entonces ahora tenemos un espacio de medida y una función simple. La verdad es que esta condición de ser función simple no es tan... Podemos tomar una función medible positiva también. No es tan terrible. Ahí. Parece una llave de sol. No, parece una integral como de curva. Esas son una como integral cerrada. eso. Es una integral cerrada. Ya. Entonces tenemos esto y hay que demostrar que cuando tenemos una sucesión creciente de conjuntos medibles, tal que ocurre lo que se muestra ahí, pasa esto. Podemos hacerlo nosotros con una función medible en vez de una función simple. La verdad que la función simple no cambia mucho. Es que ese podría salir al tiro usando un teorema que se demostró al principio de cuando vimos integrales, que decía de que si tú defines una función Ah, que va de del conjunto potencia, creo, o de la sigma álgebra, a R con la regla de asignación integral sobre este conjunto, entonces esa cuestión te define una medida cuando la integral cuando la función es positiva, ¿no? Entonces ahí ya entendí lo ocupé que quería eso hacer. y límite inferior. Quería usar el 5. Mira, Algo así, pero nosotros lo habíamos visto en clase también. ya, Al principio de viendo integrales. mira. Voy a hacerlo como yo creo que tú lo estás proponiendo. Supongamos que el 5 es cierto, ¿ya? Supongamos que el 5 es correcto. 5 es verdadero. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que podemos definir la medida MDA definido como está acá arriba. Y ahora podemos tomar f una función medible también. O sea, ya tomemos la Claro, función simple que nos están dando, pero también pasa con funciones medibles positivas. Son exactamente lo mismo. Entonces, esto cuando tenemos una n y de mu, en realidad esto corresponde a la medida de AN. Y tenemos que AN es creciente y la unión de los AN va a ser igual a A. De hecho, voy a borrar esta parte de acá para que no se confunda. Esto con cualquier conjunto es una medida. Tenemos eso.
Y entonces ¿a alguien se le ocurre cómo podemos rematarlo ahora? Límite inferior. Límite inferior de medida. Sí, Entonces sí, tenemos que precisamente. la medida de la unión de los AN se escribe como el límite de la medida de cada n con n hacia el más infinito. Y bueno, esto de acá va a ser m de a, y m de a es exactamente la integral phi de mu a, y esto de acá va a ser igual a la integral en an phi de mu. Y ahí demostramos el 4 usando el 5. Entonces, si nos damos cuenta, esto en realidad era algo bastante más simple de lo que parecía, aunque tampoco es muy difícil si uno lo hace de Es otra manera. que no ocupamos el 5, como que ahí te están preguntando si es sigma finita nomás, pero Como que para mí el 5 era demostrar que era medida y además demostrar, no, que era medida, creo que se demostró en clase. Se ya, demostró en la primera clase de integrales que vimos, si no me equivoco. ya. Entonces, ni siquiera tenemos que usar el 5, entonces. Yo Claro. cuando hice el 5 lo demostré que era medida también. Hice todo el juego. Entonces ponemos acá. Entonces, si usamos la medida, pongo entonces, usamos la medida. Ahí está. Ya. A mí la verdad se me ocurrió hacer este ejercicio de otra manera, que es como jugando con estos teoremas. No sé si a alguien se le ocurre usando Fatou, monótona o dominada, por así decirlo. Porque usando monótona y las ¿Ya? funciones serían pi por la característica en n. Exacto. Hagámoslo acá. Y es súper importante de que, la verdad, igual quiero hacerlo de esta manera porque se ocupa es una técnica muy común usar este tipo de cosas. Entonces, ahora en vez de phi, tomemos una función f medible cualquiera positiva de mu, y entonces esto de acá se puede escribir como en todo el dominio f por la característica de mu. Entonces, ¿a qué va a converger esta cuestión puntualmente? A F, ¿no? A F por la característica de A, digo. Exacto. F por la característica de A, donde A es... Estas son las mismas hipótesis. AN creciente. Lo único que cambiamos es un phi por F nomás. Y si se dan cuenta no hay ningún problema. Lo único que necesitamos es que F sea mayor o igual a 0. Y que la unión de los AN, vamos a decir A. Ahí está. Entonces si N tiende a más infinito. Y como AN es creciente, entonces F por 1 AN es creciente. Es igual que esta cuestión cuando hicimos los pasteles, para el lado, para la derecha. Y por lo tanto el TCM, teorema de convergencia monótona, se pasa que el límite de la integral de f por t mu en x, n, va a ser igual a la integral del límite, que sería f por 1a de mu en todo x. Y esto acá es igual a la integral en a, f de mu, y acá va a ser el límite con n, integral de an f de mu. Y eso es lo que nos estaban pidiendo, que esto de acá sea igual a esta parte de aquí. ¿Sí? Entonces esas son dos formas de hacerlo. Bastante, ¿cómo decirlo? No sé cómo se dice, pero es bueno saber este tipo de técnica. Suena un poco quizá tonto ahora que uno ya lo hizo, pero es muy común y también es muy común ver que la gente se equivoque por no usar. Esto de darse cuenta de que el dominio puede saltar a la función de una manera muy fácil y al límite y a la integral le da lo mismo.
intercambiar los dominios. Ya. Eso, ¿alguna duda del ejercicio? Todo bien por mi parte. Ya. Bueno, en el caso, ahora, volviendo al caso de que sea una función simple en lugar de una función medible cualquiera, hay otra forma de resolver el ejercicio 4. Hay otra forma, supongamos que es simple, ¿ya? Y podemos hacerlo igual. Se puede hacer con el teorema de convergencia dominada. Las funciones simples son integrables. Entonces lo que podemos ver es que phi multiplicado por 1 sobre a sub n va a estar siempre mayorado por phi, la restricción. Y como phi es integrable al ser simple, entonces tenemos la igualdad del límite de la integral con la integral del límite. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? Yo sí, Ya. es la misma lógica que ocupaste recién con convergencia monótona nomás. Sí, sí, exactamente lo mismo. Pero phi no podría ser la función constante infinito. Es que a eso también quería llegar, que la convención es que las funciones simples no son solamente como características, ¿cachai? Como los dominios tienen que ser integrables en las funciones simples. Esa es la convención al menos que usa Folland con las funciones simples. Ah, ok. ¿Sí? O sea, el tema es que la característica de R, esa no es simple porque no es integral. Cuando uno toma una función simple, según Folland, uno toma unas combinaciones lineales, ¿no es cierto?, de reales positivos y características en donde las medidas de los A sub i tienen que ser todas finitas y además de que la unión de todos estos A sub i tiene que ser el conjunto entero. Entonces, y tiene que ser una cantidad finita. Entonces, en ese caso, la constante 1 de R no es simple, pero sí es una característica. Bueno, Ok. ya. Hay un teorema que les quiero pasar ahora, que es muy importante, o al menos dentro de mi punto de vista, que es una generalización del teorema de convergencia dominada de Lebesgue, que se usa mucho y que la verdad a mí me salvó la vida en el examen de calificación. Bueno, y también en prueba, siempre es bueno tenerlo en mente. No sé si alguien conoce alguna versión alterada del teorema de convergencia dominada de Lebesgue. De casualidad. Voy a poner acá. Ahí está. Ya, bueno, hagamos ¿cuál es el teorema de convergencia dominada de Lebesgue? Funciones positivas que convergen F. Sí, medibles, donde... Ya, voy a ponerlo acá mejor. Fn converge a F puntualmente. Ahí está. Y que está mayorada por y que los Fn estén mayoradas por una función G integrable. Fn menor o igual a G. Y la tercera, bueno, podemos poner acá la tercera, es que la integral de G es positiva. Ya. ¿Y cuál es la conclusión? Límite integral igual a la integral del límite de Fn. Ajá. Ahí está. Ya. Entonces, esa es el teorema de convergencia dominada de Lebesgue. Hay una versión que es como un poco más general que esta, que la voy a anotar aquí al ladito. Esto lo voy a poner aquí, aquí. Lo voy a poner acá. Ya, déjame
Estoy viendo. Es que quiero hacer un paralelo. Un CTP, ¿no? Una convergencia Bueno, sí, CTP. sí, MuCTP. Voy a poner así MuCTP. Ahí está. Entonces podemos poner una línea acá. Ahí. Y hay una versión generalizada donde más o menos el cambio va en la parte 2 y 3. De hecho, otra cosa aquí que cambia, mejor lo voy a escribir todo de nuevo, chao. Sí, porque puede causar confusión. Teorema de convergencia dominada, generalizado, sí, quizás lo pueden encontrar por internet. Entonces, uno tiene una gran asociación de funciones medibles, y ahora no es necesario pedirles que sean todas positivas, como en la anterior. En la anterior uno necesita esta condición. O lo otro es que uno a este le puede poner un módulo. Cualquiera de esas dos condiciones son equivalentes. No sé si las conocían. Conservemos algo de ahí y esto pongámoslo acá. Ya. Entonces, la primera condición, ¿sí?, es que en lugar de tener solamente Fn medibles, lo que uno hace también es pedir otra asociación de funciones medibles. Ahí. Y la condición de mayoración ahora es Fn con Gn. Tenemos esta condición de mayoración. La segunda condición es que Fn converge a FCTP, MuCTP, perdón, y además Gn converge a G MuCTP. Ya, la tercera condición, que si la recuerdan, era que la integral de G fuera finita. Pero ahora lo que le vamos a agregar, en lugar de eso, va a ser que el límite de Gn de mu sea igual a la integral de Ga de mu. Si se dan cuenta acá, lo que le estamos pidiendo es que si G cumple esta condición de ser conmutable con la integral, del límite con la integral, entonces también pasa, se debería transferírselo a cualquier función que esté por abajo de ella. Entonces, la gran conclusión Mm. ya es eso. Si se dan cuenta, es bastante profundo. A mí me gusta más este teorema que el principal. El principal en realidad es porque es más fácil de demostrar, también es más fácil de recordar. Pero este me gusta un poco más porque viene del hecho de que, si se dan cuenta, la propiedad de intercambiarse la integral con el límite es una propiedad heredable. O sea, si tengo una cuestión que está más abajo de otra que me satisface esto, entonces también lo satisface. ¿Sí? A eso me refiero que es una propiedad heredable. Ya, ya. Una consulta, Diego. Y además, Ya. ¿sí? Ya, generalizaste en el sentido de que el G ya no tiene que ser una función constante de n, sino que una sucesión. Sí. Que lo generalizaste ya en la condición 2 del primer teorema y en la condición 1 del segundo, ¿cierto? Uh-huh. Ahora, la condición 3 del primer teorema, ¿cómo lo generalizaste? No, que en realidad es que la Gn, bueno, esa me faltó, que la integral de la G tiene que ser positiva, perdón, finita también. Ya. Es que el Gn tiene que satisfacer esta propiedad de que se le da vuelta la integral con el límite. Se pueden conmutar. Y en el caso en el que Gn sea constante, recuperamos el teorema de arriba. Exacto. Ya, buena. Que Gn sea constante, no que G, por si Claro, acaso. o sea, sí, lo siento. Sí, A veces confundo lo que digo con lo que quiero decir. sí. No tienes que estar de acuerdo contigo mismo. Grandes palabras. Yo lo encuentro cuando lo escuché por primera vez, lo encontré como profundo. ¿Quién lo dijo, Después, Caselli o no? no sé, lo dijo. No lo dijo Caselli. No me acuerdo quién lo dijo. Pero es buena frase. Mm.
Mm. Eh, ya. Entonces tenemos esto. Entonces ahora quizás van a preguntar que esto puede ser una tontera, pero en realidad no es tan tontera. Salva la vida muchas veces, como que es raro y sale un montón de problemas, así de un paraguaso con este problema. Quizás alcancemos a ver alguna aplicación o la próxima clase, pero que ahora estoy viendo que se me está acabando el tiempo. Entonces les voy a dar a elegir. ¿Qué prefieren? ¿Ver una aplicación o la demostración del teorema? Aplicación. Aplicación ya, es más entretenido. Ya, Y la demostración no la podéis subir a YouTube como en un acá video está. aparte, ¿o Yo no? creo que sí podría hacerlo. Pero miren, la demostración de esta cuestión es exactamente igual a la demostración del teorema de convergencia nominal de Becky. Así que en una, si están motivados y quieren estudiar, les recomiendo demostrar este teorema. Pero vean cómo se demuestra este de acá arriba. Cambien el G por un GN. Y vean qué tanto pueden avanzar. Exactamente igual. Ya. Espera, para no... Ya, ahí lo tengo anotado. Ya, entonces una aplicación del teorema. La siguiente. Espera, estoy consultando acá por si me equivoco. Tac, tac, tac. Tú no, tú no, tú no. Acá estás. Ya. Es un teorema muy importante, que es el siguiente. Tomamos una sucesión de funciones, FK, digamos, K en N, medibles, positivas, porque igual podemos tomarla de otra forma, pero más fácil. Y la integral de F, son todas integrales. Para todo K en N. Ya, entonces tenemos lo siguiente, tenemos que FK tiende a F si K tiende más a infinito. Voy a hacerles una versión guagua de la versión que me apareció a mí en la prueba, porque es más rápido y más fácil. Pero bueno, entonces la condición es que si estas integrales, esta acá converge, entonces se tiene que esta integral de acá converge. ¿A qué debería converger esto? Esa cosa tendría que converger a cero, ¿no? A cero. Ajá. No sé si ustedes han visto alguna vez los espacios LP, Yo algo ¿no? vi en el curso de medida que vi en pregrado, pero algo. Ya, Justo cayó el estallido social, así que como que lo tuve que estudiar un poquito por mi cuenta. entiendo. En caso de que alguna vez hayan visto espacio LP, lo que dice acá en la parte de la izquierda de esta línea azul es que si tenemos que FK converge en L1, la norma L1 de FK converge a la norma L1 de F, entonces se tiene que hay una convergencia en el espacio LP. ¿Sí? Y ahora lo genial es que no solo pasa con el 1, sino que con cualquier P acá. Entonces lo que en realidad ocurre acá es que una convergencia puntual y esta conmutación de la integral con el límite implica una convergencia en el espacio LP, como espacio métrico, espacio normado, espacio de Banach. Hay harto metido acá por detrás, así como así escondido. Entonces, ¿cómo podríamos probar esto de una manera rápida y simple? Vamos a usar el teorema de convergencia dominada generalizado, ¿ya? Vamos a usar este teorema acá arriba. Y probablemente ya como... Pucha, yo lo veo muy fácil ahora, pero me gustaría saber si ustedes tienen ganas de hacerlo. Mm. Entonces, si se fijan,
¿Perdón? No, habla no, habla. Ah, Estaba pensando en voz alta, lo siento. ya. Ya, primero, ¿qué tenemos que mostrar? Que esta integral tiende a cero. O sea, si se fijan, lo que está acá en la conclusión, voy a ponerlo ahí, voy a poner acá, es que el límite, perdón, uy, esto era una flechita, el límite esto de acá debería ser cero, ¿no es cierto? ¿Y qué es cero? Debería ser esto de aquí. Si podemos probar esto, estamos listos, ¿cierto? ¿O no? Claro. FK tiende a F puntualmente. Por lo tanto, esta cosita de acá debería ser cero. Ya. Entonces, como FK tiende a F, eso implica que el módulo de acá tiende a cero. Y esto es mu CTP, mu CTP. Ya. Entonces tenemos esa condición. Como que algo me dice de que si va creciendo el K, el FK menos F se va haciendo cada vez más pequeño, como que hay una pequeña, hay como una monotonía ahí, ¿o no? No necesariamente hay monotonía. Ya, Ya. Mira, lo que necesitamos es demostrar que esta cosita de acá tiende a cero. Perdón, esto sabemos que tiende a cero. Necesitamos ahora que la integral de eso tiende a cero. Y para demostrar de eso, o esta conmutación, si nos damos cuenta, podemos definir ahora HK como FK menos F, ¿no es cierto? Y si nos damos cuenta, como quiero usar este teorema acá, me gustaría poder poner acá arriba, voy a ponerlo en morado, este es el HK, poner acá arriba mi H, ahí, H, si se dan cuenta, H tiende a cero. Y si Mm, H me satisface estas condiciones, entonces ahora voy a poner acá mi H, bueno, y este es cero, perdón, este va a ser cero, y este va a ser mi HN. ¿Sí? Si se dan cuenta, H tiende a 0 CTP, H es positiva, y la entonces como conclusión es lo que necesito. Entonces, tenéis que buscar el GN, ¿no? hay que encontrar el GN. Pero por ejemplo, si ocupamos la suma de los valores absolutos, por ejemplo, ¿Mm? porque he podido ocupar triangular de Ya. una manera bien astuta. ¿Cómo usamos triangular acá? Podéis, por ejemplo, describir esa diferencia Ujú. como FK menos, digo, más menos F. Ah, Hecha te entiendo. triangular. Ya. Entonces, esto quieres hacer, ¿no es cierto? Y ahora esto de acá va a ser menor o igual al módulo de FK más el módulo de F. Exacto. Ya. Pero te faltó un menos ahí en el Ah, pero al paréntesis. menos se muere con el módulo. Bueno, sí. Sí. Ya. Entonces ahora voy a poner esto en naranjo. Esto de aquí quiero que sea mi GN. Entonces acá yo puedo poner ahora acá voy a poner el... ¿Y qué otra condición necesito? A ver, el GN... ¿A qué converge el GN? Si defino GN como módulo de FK más módulo de F, ¿a qué converge? No me Tendría acuerdo. que converger a 2 integral del módulo de F. Sí, espera. Que creo que le puedo cambiar el color a esto. Ah, qué magia. Ya, entonces este de acá converge a
2f. Claro. Ahí está. Entonces tenemos la segunda condición lista. Entonces ese va a ser el fk módulo más módulo de f, y aquí el g va a tener que ser 2 veces el módulo de f. Y ahora, necesito ahora la tercera condición. La tercera condición, ¿el g la satisface o no? Yo diría que sí, porque sabemos de que las integrales de los FK son finitos, po. ¿Sí? Eh, bueno, eso no quiere decir de que separe la integral. Pero mira, volvamos al problema. ¿Qué es lo que nos piden? Nos piden que esto pase, ¿cierto? Pero ¿cuál es nuestra hipótesis? O sea, los FK, ¿Qué pasa si no, calculo el en límite? ese caso los FK coinciden con su módulo. ¿Mm? Sí, pues. ¿Qué pasa si calculo el límite de la GK? El límite de FK más módulo de F de mu x k tiende a más infinito. Como todo esto es positivo ahora, puedo separar. La diferencia con el caso anterior era que había una resta, por si acaso. Ah, ya. ¿Cuánto me da cada una de estas cosas? El segundo término es constante con respecto a acá, así que esa cuestión te va a dar la integral de f. Y la primera, por hipótesis, tenemos que igualar la integral de f. Entonces Sí. me va a quedar 2 veces la integral de f. Ajá. Entonces todo acá va a ser igual a la integral de 2 módulos de F, y que corresponde exactamente al límite de la gene. ¿Sí? Y eso ya va a ser igual a la integral sobre x del límite de la gene. Entonces, si nos damos cuenta, ahora acabamos de cumplir las tres condiciones del teorema de convergencia dominada generalizado, que es esta condición de acá. Que no sé si les que se entiende esa parte. ¿O no? ¿O sí? La tercera condición del teorema de convergencia dominada es que las g satisfagan esta condición de que se intercambia el límite con la integral. Y esto es exactamente lo que está haciendo el g. Aquí. Um, ¿se entiende o puedo hacer estos pasos de nuevo? Puedo hacer un repaso de la demostración si quieren. Yo voy bien, por lo menos. Yo también. Ah, ya bueno. Ya era como para saber si va a avanzar. Bueno, entonces como tenemos las tres condiciones, podemos concluir de que nuestra sucesión h también se le puede intercambiar el límite con la integral. Entonces ahora podemos escribir, finalmente, por lo tanto, el límite de la integral de hk a d mu, con k tiende a más infinito, va a ser igual a la integral del límite de hk a d mu, con k tiende a más infinito, y hk era el módulo de fk menos f,
y este de acá tendría a 0. Por lo tanto, esto va a ser 0. Y lo que teníamos acá era en realidad el límite de k tiende a más infinito de la integral de fk menos f a d mu. Y que es exactamente lo que nos estaban pidiendo hacer en el ejercicio acá arriba, el cuadrado verde, si se dan cuenta. Este cuadradito de acá. Ahí está. ¿Se entendió el ejercicio? ¿O no? ¿O sí? Ya. Bueno. Como vamos en la próxima clase, vamos a hacer unos ejercicios un poquito más duros. Lo podemos ir repasando dependiendo qué dudas vayan teniendo. Eso, no sé si les quedó alguna duda a la clase. O si o está todo bien. No sé. No sé si tienen. ¿Ah? Muchas gracias, Diego. Ah, ya. De nada. Ya. Que te vaya bien. Porque. No, una duda era ¿qué pasaría este mismo ejercicio? ¿Cuál sería la idea para utilizar el teorema de convergencia dominada, el inicial, no el generalizado? No, se vuelve extremadamente largo. Es muy largo. Es muy largo. Porque. Sí. El truco para hacer este sin convergencia dominada, generalizado, es. Déjame acordarme. Hay una técnica, hay varias formas, pero una manera bien antigua era como haciéndolo con funciones simples, pero lo otro, que al menos que como yo recuerdo hacerlo, es tomando la resta de nuevo este HK y calculando el límite inferior, el HK, y luego el límite superior. E ir usando Fatu, jugando con el módulo, y después empiezan a darse vueltas las cosas y después demostráis que el límite superior es menor o igual al límite inferior. Es un baile bien raro, pero es largo. Entonces, lo que les recomiendo es como al menos tener este teorema como escrito por ahí. Por si de repente tienen un problema como de este tipo, yo creo que les puede ser muy, muy útil. Porque al menos a mí me ha salvado muchas veces, porque si se dan cuenta, acá lo único que hicimos fue una desigualdad triangular y chao. Varias veces esto ocurre. Como que uno... es que el truco de este ejercicio es que yo te doy una función que satisface este intercambio. Te doy una función que satisface eso, entonces después yo lo que te pregunto si pasa lo mismo con una, digamos, no sé, pues HK, no sé qué, y todo dividido por una sucesión. Entonces, lo único que uno tiene que tratar de hacer es tratar de mayorarla por una cuestión de esta forma. Y tratar de separar el HK en algún lado y usar esta hipótesis. Y si uno hace eso, usa el teorema este generalizado y sale en un golpe. Se acabó el ejercicio de una. Si puedes separar el elemento que ya satisface la propiedad. Entonces no es necesario empezar a jugar para encontrar una función fija. Es muy útil en la práctica, la verdad. Entonces, como que, por ejemplo, yo creo que quizás la prueba, la tarea, puede que quizás este ejercicio, este teorema puede que les salve. O en los calificativos, no sé si... No sé si estaba en doctorado, pero no me acuerdo. Pero bueno, eso. Perfecto. Sí, no, yo creo que es muy útil tenerlo a mano en el bolsillo. Como saber que existe al menos. Eso, quizás en el próximo vea unas cositas más como de Riemann Lebesgue, cosas entretenidas. Eso, pues si tienen dudas, me van preguntando y les contesto, si total me pagan. Eso, que
Que tengan un buen día. Buen día, Diego. Buen día a todos. Gracias. Cuídense. Chao, chiquillos, cuídense, que les vaya bonito. Igual. Chao.